Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre la industria farmacéutica, el clima de negocios en Uruguay y los temas que lideran la agenda empresarial en la actualidad con Fernando Moreira, que es gerente general de Urufarma. ¿Cómo recibe el sector empresarial las pautas salariales del gobierno? El análisis del doctor Diego Yarza, que es gerente legal de la Cámara de Comercio y Servicios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de acá. Como siempre es un placer recibirlos tanto por la pantalla de NSTV, también nos pueden seguir en nuestro canal en YouTube. Semana a semana estamos de alguna forma desarrollando temas que hacen al sector empresarial de nuestro país y también tenemos panoramas a nivel internacional para ver cómo influyen, ¿no?, en los negocios locales. Y como lo anunciábamos al comienzo del programa, en la portada tenemos aquí a Fernando Moreira, que es gerente general de Urufarma. Bueno, Fernando, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer, Fernando. Bueno, al frente, para repasar, al frente de Urufarma ya sé... Y bueno, yo ingresé en la empresa en el año 2007 y desde el 2010 ocupo la gerencia general. Así que ya vamos para casi 16 años. Muchísimos cambios habrás visto bueno, por sí, allí. Sí, la verdad que sí. Yo cuando ingresé en la empresa éramos una empresa de unos 110 personas más o menos, hoy somos 300. En ese momento teníamos una sola locación productiva en el medio de la ciudad, donde se producían diferentes categorías de medicamentos. Hoy tenemos un parque industrial que el año pasado terminamos inauguramos lo que eran finalmente el total de las obras, con oficinas, con laboratorios, con 3 plantas industriales, con depósitos. Y bueno, así que sí, el cambio ha sido en estos años bastante importante y bueno, y seguimos tratando de buscar formas de crecimiento, de buscar nuevos mercados, nuevas categorías de productos. El mercado farmacéutico en el mundo es un mercado altamente competitivo, es un mercado que uno tiene que estar continuamente desarrollando nuevos productos, y bueno, en ese camino estamos. ¿De qué depende el buen desempeño, por ejemplo, en el mercado local? ¿No? Porque ustedes tienen una trayectoria y especificaciones bien definidas, ¿no?, del tipo de producto que realizan. Claro. El Uruguay, no estoy descubriendo nada en decir que es un mercado sumamente chico, es un mercado altamente competitivo. Si uno ve la cantidad de empresas farmacéuticas asentadas en el Uruguay, no se condice con la cantidad de habitantes. Hay muchas empresas con plantas productivas en el país, otras tantas que se dedican a la importación de productos desde otros países, están muchas multinacionales, quiere decir que es un mercado realmente muy competitivo. Nosotros hemos apostado desde hace, a lo largo de los años, en ir especializándonos en diferentes áreas de productos. Somos líderes en salud femenina, después sí tenemos una gama muy grande de productos, representamos empresas de otros países, de Estados Unidos, de Argentina, y bueno, tenemos como varias líneas de productos en ese sentido. Y el año pasado inauguramos la tercera planta, de producción de medicamentos para uso oncológico e inmunosupresores. Entonces, hemos ido como ampliando nuestra oferta y especializándonos en este tipo de productos que tienen, de alguna manera, tanto los hormonales como los oncológicos, son productos que deben ser fabricados en plantas dedicadas. Ajá. Entonces, tienen como una mayor complejidad a otros. Y eso hace que, bueno, tengamos ese know-how y hoy en día las instalaciones adecuadas para fabricarlos, y eso nos constituye una ventaja frente a algunos competidores. Pero bueno, la realidad es que el mercado farmacéutico en Uruguay, la población es una población estable, se va envejeciendo, entonces el mercado no es un mercado que tenga un crecimiento demasiado importante. Y se está dando una característica en Uruguay, como pasa en el resto del mundo, en el cual cada vez más en unos pocos productos se concentra el mayor gasto en medicamentos. Eso, para patologías no resueltas, como patologías oncológicas,
y enfermedades raras. Ese tipo de medicamentos que son muy poquitas unidades, que tienen un costo bastante alto, son los que continuamente ha estado creciendo. Lo que es el resto de los medicamentos para los normales, llamémosle, ¿no? Para que sean fácilmente entendibles, son productos que no es un mercado que crece, los precios han ido bajando en la medida que cae la patente del producto original, rápidamente ya se amplía muchísimo la oferta. Entonces eso hace que ese tipo de medicamentos bajen de precio rápidamente. Eso es bueno para el sistema de salud. La otra parte de los medicamentos que se conocen como de alto costo o de alto precio, eso sí constituye un problema para el sistema de salud, de financiamiento, y ese segmento de mercado es el que sí ha crecido muchísimo en los últimos años. Nosotros participamos prácticamente en todos los segmentos. Como te decía, nos especializamos ahora en productos oncológicos. También tenemos una empresa del grupo nuestro que está en España y en Argentina, que fabrica productos biológicos. Entonces también estamos ingresando a Uruguay. ¿Qué son? Productos de origen biológico. A ver, el medicamento normal, digamos que todos conocemos, el ibuprofeno, por decir algo, ¿no? Nosotros tenemos Ibupirac, por ejemplo, que es un ibuprofeno, es un analgésico, antipirético, antiinflamatorio, etc. Son productos de síntesis química, ¿tá? Es decir, son producidos en base a un proceso químico. Bien. Los productos biológicos se hacen a través de organismos, digamos, vivos, llamémosle. Entonces, por simplificarlo, ¿no? Bueno, hoy en día ese tipo de productos de origen biológico, específicamente o mayoritariamente los anticuerpos monoclonales, son esos productos que hoy se están aplicando para diferentes tipos de cáncer. Ajá. Esos productos son caros, esos productos originales vienen de empresas multinacionales, y esta empresa del grupo nuestro, que se llama mAbxience, está dedicada hace aproximadamente 10 años en el desarrollo de biosimilares, es decir, una vez que cae la patente del producto original, mAbxience lo que hace es fabricar el producto similar. Eso es un antes y un después en la industria farmacéutica, porque estos productos que inicialmente se pensaba que no podían ser copiados de alguna manera, está demostrado de que una vez que cae la patente perfectamente se pueden replicar. Ajá. Y tienen los mismos niveles de eficacia y de seguridad que el original. Así que también nosotros estamos participando en ese mercado. Ya tenemos 2 productos que se comercializan hace ya unos años aquí en Uruguay, y ahora estamos... ¿Se pueden mencionar? Sí, tenemos productos para cáncer de colon, como el bevacizumab, que es un producto que realmente se utiliza bastante, rituximab, que son para diferentes tipos de leucemia. ¿Y se puede seguir ampliando la cartera de productos? Sí, bueno, ahora el grupo nuestro en Argentina lanzó el primer biosimilar de pembrolizumab. Yo te estoy hablando de nombres rarísimos. La marca comercial del pembrolizumab es Keytruda. Es un producto que está indicado en aproximadamente 40 patologías de cáncer diferentes. Es el producto número 1 de venta en el mundo, vende más de 30.000 millones de dólares en todo el mundo. Y bueno, en Argentina nosotros lanzamos el primer biosimilar de pembrolizumab. Estamos en conversaciones para presentar registro en Uruguay, ya está presentado en otros países del mundo, así que también participamos en ese segmento de negocios, que es el que te decía al principio, son los de alto costo. Hoy el Estado, si bien los números exactos no los tenemos, porque el Fondo Nacional de Recursos no publica cuál es el gasto específico que tiene por medicamento, pero estimamos que el Estado va a gastar este año 2025 solamente en pembrolizumab unos 40 millones de dólares. Ese tipo de medicamentos en el Uruguay son casi que exclusivamente financiados por el Estado, ya sea a través del Fondo Nacional de Recursos o por el propio Ministerio de Salud Pública. El Fondo Nacional de Recursos lo que tiene son tratamientos que están protocolizados. Cuando un paciente entra dentro de ese protocolo, le proporciona el tratamiento sin ningún costo. Cuando hay pacientes que no están dentro de ese protocolo, o es un uso de lo que nosotros llamamos off-label del medicamento, es decir, si bien no está indicado para esa patología, hay médicos que dicen, bueno, a ver, este paciente, estamos hablando de enfermedades complicadas, ¿no? Sí, oncológicas complicadas. Bueno, en ese caso donde el paciente no entra dentro del protocolo, lo que está sucediendo es
que se presentan acciones de amparo y normalmente los jueces condenan al ministerio a pagarlo, a proporcionarlo. ¿Eso está funcionando bien, el sistema? Bueno, eso es una discusión larga y compleja porque lo que ha pasado es que cada vez más patologías se han incorporado dentro de los protocolos del fondo, porque ¿qué sucedía? No estaba en el protocolo, pero después igual había que proporcionárselo a los pacientes, lo cual es una discusión bioética profunda, ¿no? El derecho a la vida está garantizado por la Constitución de la República, entonces digo, yo quiero hablar más desde el punto de vista del negocio en sí, de los medicamentos, más de que la parte médica mismo, ¿no? Pero lo que sucedía es eso, es decir, pacientes que no entraban dentro del protocolo, igual el Estado debía cubrirlo de otra forma. Ya del fin del gobierno pasado y este gobierno lo que están haciendo es incluyendo dentro del fondo, que es un organismo que está, digamos, especializado en la compra de medicamentos y en la financiación de tratamientos de alta complejidad, están tratando de incorporarlos ahí de forma de ser más eficiente. Así que yo creo que ese camino es el adecuado. Después la otra discusión, que es una discusión ya muchísimo más profunda de hasta dónde se debe financiar los tratamientos, eso se lo dejo a los expertos y a quienes le compete tomar decisiones. Lo que sí, tengo entendido que el gasto por acciones de amparo son unos 150 millones de dólares al año, y es una cifra importante, la cual es difícilmente previsible para la administración. No te olvides, Tatiana, que en el mundo, desde hace unos cuantos años a esta parte, la inversión en desarrollo de nuevos productos está focalizada en este tipo de patologías no resueltas. Estamos hablando de cáncer, estamos hablando de artritis reumatoidea, estamos hablando de esclerosis múltiple o otro tipo de esclerosis. Esas patologías sumamente complejas es donde se ha invertido. Entonces, todos los días están surgiendo algunas alternativas más o menos efectivas, pero como que cada vez hay más productos en el mundo de muy alto costo, en la cual cuando hay un paciente que transita una de este tipo de patologías, y bueno, empiezan a haber alternativas que por ahí capaz que ni siquiera están en el país hoy. Claro. Pero si hay una acción de amparo y un juez determina que el Estado se lo tiene que proporcionar al paciente, de alguna manera hay que hacerlo llegar para que el paciente lo tenga. Entonces es todo un tema de una alta complejidad, y es un tema que trasciende gobiernos, es decir... Sí, es una política de Estado. Sí, es un tema del mundo al día de hoy. Tratamientos de muy alto costo, patologías muy complejas, y bueno, atender al paciente siempre es la prioridad, pero bueno, eso genera toda una complejidad de financiamiento, etcétera, que cada país está tratando de ver cómo lo resuelve. Nosotros... esto yo lo arrancaba por el tema del producto pembrolizumab, que, a ver, en la Argentina lanzamos en enero el producto. Hoy en día el precio bajó a la mitad. Estamos hablando que estamos en julio, en menos de 6-7 meses, el precio del producto bajó a la mitad. ¿Y a qué se debe? Y a la competencia. Cuando está solo el original, fija su precio. Cuando tú podés lanzar una alternativa, claramente funciona la oferta y demanda, libre mercado, y el precio baja. Entonces, nosotros hemos hablado con las autoridades de gobierno de tratar de facilitar el ingreso de los biosimilares, y bueno, en particular este producto que, como te decía, representan en torno a los 40 millones de dólares de costo para el Estado. Qué interesante eso allí, ¿no? Y en términos de, por ejemplo, nos referíamos más que nada también al mercado de lo que es interno, pero están exportando, sí. Sí, sin duda. Yo no recuerdo, creo que fue el año pasado que estuvimos. Sí, un poco a principio de año. Principio del año pasado. Sí. Yo no sé si lo decía en ese momento, pero en aquel momento estábamos con el tema de inauguración de nueva planta, nuevas oficinas, bueno, todo aquello que fue, la verdad, que muy lindo para todos los que integramos Urufarma, pero en el Uruguay es muy difícil invertir en una nueva planta farmacéutica si no tenés un volumen de exportación que te sustente. El mercado, como te dije al principio, Uruguay es muy pequeño, entonces las inversiones en infraestructura farmacéuticas son muy altas, y bueno, entonces siempre que uno se plantea una inversión de este tipo,
desde el 2010, que yo soy gerente general, hemos construido 3 plantas y siempre fue con la perspectiva de atender el mercado local, pero también con una perspectiva de exportación. Nosotros pertenecemos a un grupo que está presente en toda Latinoamérica, también en Europa, entonces siempre que se plantea una inversión en el Uruguay es con una perspectiva de exportación. Decirte que la planta que inauguramos el año pasado de oncológicos nos hizo duplicar nuestro volumen de exportación. El año pasado ganamos el premio al mayor exportador Pharma. Y te diría que de esa planta hoy el 99% de las unidades van para el exterior. Entonces no se justifica en el Uruguay una inversión en una planta farmacéutica solo para atender el mercado local. El tema de la exportación es fácil decirlo, pero con cualquier empresario de cualquier rubro que hables, te podría contar todas las dificultades que tiene el mundo de hoy como para poder exportar. En el caso farmacéutico, en algunas tendrán problemas logísticos, en otros problemas de cobro, etc. En el mercado farmacéutico la dificultad siempre son las barreras sanitarias. Ajá. Los países tienden a proteger sus mercados a través de barreras sanitarias. Esto no lo estoy descubriendo, esto es algo que sabido. Pero bueno, en la medida de que el mundo se ha complejizado, en cuanto a aquello de que el libre comercio era como una cosa que siempre iba a ser más libre el comercio, nos hemos dado cuenta en los últimos años de que no es tan así. Las grandes potencias cada vez son más proteccionistas de alguna manera. Bueno, hablemos de Trump, hablemos de un montón de cosas. Bueno, los estados han tratado de proteger sus industrias farmacéuticas a través de las barreras sanitarias. Entonces por ahí no te miden con la misma regla el cumplimiento de las normas GMP, que son las normas que nos rigen en la industria farmacéutica, de cómo las cumplís tú, que cómo la cumple una planta local. Entonces eso, más sumado a otro tipo de requerimientos técnicos, son los grandes desafíos que tenemos una vez que ya tenemos la herramienta que es la planta de producción. El siguiente paso es sortear eso. Nosotros hace bien poquito tuvimos la inspección de Colombia. En Sudamérica la agencia regulatoria más compleja es la colombiana. ¿Ah, sí? Sí, se llama INVIMA y es una agencia muy exigente, son auditorías realmente complejas y te fijan un estándar bastante alto. Así que nosotros en las otras plantas ya teníamos habilitación de muchos países, incluido Colombia, y bueno, pero este año, hace 2 meses atrás, obtuvimos la de Colombia, lo cual es como un hito más, tanto o más importante que la inauguración de la planta. Claro. Entonces, bueno, estamos en ese camino. Este año vamos a mantener e incrementar las exportaciones, pero siempre los saltos son como discretos, ¿no? Una vez que obtenés la habilitación para determinado mercado, das un saltito en cuanto a volumen. Así que bueno, estamos en ese camino. Bien, creo qué interesante, de crecimiento y también de apuesta a seguir desarrollando, ¿no? Desde Uruguay al mundo, porque digo, al formar parte también de una industria que tiene presencia en otros países a nivel de grupo, pueden diseminar el conocimiento, ¿no? Y compartirlo, ¿no? Porque eso es interesante. Bueno, eso es algo, lo que tú decís es tal cual, es muy importante. Nosotros tomamos experiencias de empresas del grupo en otros países. Vale decir también que, por ejemplo, nosotros tenemos una planta de hormonales, nosotros somos líderes en salud femenina, anticoncepción en Uruguay. Tenemos aproximadamente el 70% de las unidades que se venden en el Uruguay y exportamos casi 15 millones de unidades por año. Vale decir que el grupo tiene una planta para lo mismo en España. Cuando ellos fueron a construir su planta en España, vinieron a ver la nuestra. Quiere decir que nosotros tomamos experiencia de otros países, pero también otros países como España también toman la experiencia nuestra, así que ese intercambio es muy importante y es una ventaja que nosotros tenemos muchas veces frente a otros competidores, en tener esa posibilidad de intercambio y de complementación. Cuando el grupo decide construir una planta para productos oncológicos, no era Uruguay la única opción. Esa es la realidad, se manejaron varias alternativas. Y bueno, se optó por Uruguay, pero también obtuvimos el aporte técnico y de otros países, de Argentina, de España,
para llevar adelante y construir una planta que esté al nivel de lo que se necesita hoy para acceder a mercados exigentes. Qué interesante esto que forma parte de anécdota, pero en realidad hace, ¿no?, a la cuestión de los negocios y específicamente a lo que es la industria. Te voy a invitar a que vayamos a un próximo bloque de empresarios de acá para ponernos ya en lo que es clima de negocios, coyuntura y seguir hablando de lo que hace al sector empresarial en nuestro país. El diálogo es con Fernando Moreira, que es gerente general de Urufarma. Bueno, te quedas para un próximo bloque, ¿verdad? Sí, claro. Bien, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Continuamos en Empresarios de Acá. Estamos conversando con Fernando Moreira, gerente general de Urufarma, y estamos hablando de lo que hace, ¿no?, a la apuesta de una industria tan importante como es la farmacéutica, puntualmente el caso de Urufarma, pero que también se refleja en lo que hace, ¿no?, al sector en nuestro país. Y hablar de negocios obviamente incluye hablar de lo que le llamamos habitualmente el clima, ¿no? Más en un año que ya estamos promediándolo, un año que fue cambio de gobierno, un cambio que tiene dos aristas importantes, que es la negociación salarial y la ley de presupuesto. Allí, ¿cómo se describe el clima de negocios? Mira, Tatiana, yo comenzaría por hablar ni siquiera de este año. Estamos en campaña electoral desde hace más de un año. Es decir, a ver, creo que es muy largo el periodo. Yo creo que en el medio es como que hay muchas cosas, muchas decisiones que se enlentecen. Y bueno, hubo un cambio de gobierno, un cambio de partido político que gobierna, por eso cambio también de autoridades en todas las áreas del gobierno, y eso hace que haya un periodo de adaptación. Entonces, yo creo que yo estoy lejos del sistema político, pero lo que digo es creo que se pierde tiempo para los empresarios, nosotros que estamos en el día a día, que competimos internamente y hacia el exterior. Un proceso electoral tan largo complica. De hecho, se define el gobierno en noviembre y el 1 de marzo asume. Es como unos meses ahí que... Sí, la panacea. Claro, eso ya a lo que tú llamás como clima de negocios, como que lo duerme, por ponerle una palabra. Por otro lado, bueno, este gobierno comenzó, y capaz que las comparaciones capaz que son malas, pero recordemos el gobierno pasado arrancó pandemia, look, fue como mucha cosa rápida. Este gobierno arrancó más pausado, más tranquilo, no es una crítica, es una observación simplemente. Y todavía todavía no se empezó a tratar la ley de presupuesto. Entonces, hay muchas cosas que hoy son una incertidumbre. Se ha hablado mucho, ni que hablar del tema impuestos sí, más impuestos no. Salió el presidente a decir que no va a tocar los impuestos, lo cual da cierta tranquilidad de que no va a haber una modificación. Entonces, yo creo que todavía estamos todos como en un impasse de atención a ver qué es lo que va a pasar, qué va a traer la ley de presupuesto. Negociación colectiva, también como tú decías. En el caso de la industria farmacéutica, nosotros tenemos convenio vigente hasta fin de año. Quiere decir que vamos a ser un poco expectantes de lo que pasa en esta segunda mitad del año para luego comenzar nuestra ronda de negociación. Esperemos que sea sencilla, rápida y que no se pierdan meses de discusiones como ha pasado. Nosotros aspiramos a eso. Pero bueno,
es difícil hacer un diagnóstico hoy porque ya te digo, se sabe poco de lo que va a venir y nosotros como empresarios siempre estamos tratando de anticiparnos a lo que va a pasar y en este caso no tenemos demasiada información. A ver, por otro lado, entendemos que nosotros hemos tenido, a raíz de la actividad farmacéutica, hemos tenido mucho contacto con el Ministerio de Salud Pública, con la ministra, con sus asesores más cercanos. Han venido con mucha fuerza, con muchas ideas, que muchas compartimos, otras no. Pero, por ejemplo, lo que compete directamente a la industria farmacéutica, que ya el gobierno pasado lo había planteado como una intención, es lo que es la agencia regulatoria, que me imagino yo que por motivos de la pandemia y que, bueno, aquel 2020 ya nos acordamos como que ha sido que fue muy complejo, bueno, en este gobierno se reafirma la intención de crear la agencia regulatoria. Ya hay un modelo de agencia planteado, hemos estado en varias conversaciones. Eso sí es un punto importante y en eso sí tenemos mucha visibilidad de lo que se busca. ¿Qué permite? Mira, para aquellos laboratorios que no tienen una perspectiva de exportación, creo que no les va a cambiar mucho. Para quienes sí exportamos, es como un sello de calidad diferente. Y acá quiero ser bien claro, el Ministerio de Salud Pública hoy es, digamos, todo lo que es la parte de regulación de industria farmacéutica está dentro del Ministerio de Salud Pública. Esto lo que implica sería hacerlo en una agencia que tenga cierta autonomía, después se verá a través de la ley que la forma, qué tanta autonomía tendrá o no digamos, del poder político, pero es el modelo que se ha replicado en el mundo y en Latinoamérica. Paraguay tiene agencia, Chile tiene agencia, Argentina tiene agencia, Brasil, Colombia, te lo decía hace un rato, Perú. Entonces, cuando tú tenés un certificado de buenas prácticas de GMP emitido por una agencia regulatoria y no por el ministerio, está visto de otra forma desde el exterior. A la vez, nosotros en conversaciones con la ministra y con sus asesores, planteamos de que nosotros estamos de acuerdo con la agencia, lo que nos parece es que hay que hacerla bien. Claro. ¿No? Sí. Eso es un hecho. Y hacerla bien, ¿qué significa en términos farmacéuticos? Que esté certificada en la propia agencia. Entonces, que ese sello que yo te digo que te ponen en tu certificado esté validado por agencias del exterior. Y ahí no quiero irme en temas demasiado técnicos, pero ¿qué quiere decir eso? Es que esa agencia te controla a vos de acuerdo a las normas internacionales. Entonces, es reconocido ese certificado y al exportador le facilita. Qué interesante, Sí. qué interesante. Eso está en agenda. Eso está en agenda, eso va a la ley de presupuesto. Esperemos, bueno, no tengo duda de que va a salir porque es uno de los objetivos que ha planteado este gobierno y es un objetivo que ha planteado la ministra, Cristina Lustenberg. Así que ese es un cambio relevante para nosotros. Yo creo que va a salir en la ley de presupuesto, luego tienen que conformar la agencia. Creo que ese proceso va a ser un poquito más largo de lo que todos deseamos, pero creo que ese es un buen camino, especialmente para los exportadores. Bien, bueno, vamos a estar atentos seguramente esperemos la agencia ya en marcha, ¿no? Sí, esperemos que sí. Para la próxima conversación, pero allí no menor es, bueno, yo pregunto por el clima de negocios en general y tú nos has dado una visión y un análisis muy interesante, ¿no? Y allí uno de los temas que se plantean y que forma parte como de la agenda empresarial y no es de ahora, sino de hace muchísimos años, pero ahora es como que creo que se elevó un poco del tono de voz, es la competitividad, ¿no? Que es un tema que atraviesa todas las industrias, los sectores, el comercio, los servicios, pero en lo particular, y lo pregunto para saber tu análisis, que es el que importa, siento que es como un tema estancado, ¿no? Que es como un tema más, ¿no? Dentro de la agenda que no se logra desenquistar. Y no sé si es un tema de comunicación, de acciones. ¿Cómo lo analizas tú? Es un tema delicado porque cuando hablas de competitividad, mucha gente hace un paralelismo con salarios. ¿No? Entonces, vos decís, tenemos que ser más competitivos y lo primero que piensa la gente es bajar salarios. No es directamente así. Creo que hay muchos factores que influyen en la competitividad de una industria asentada en un país.
desde las vías de comunicación, la logística, la parte impositiva ni que hablar, el costo de la energía. Hay un montón de cosas que hacen y claramente, a ver, Agustín Iturralde, Sí, director ejecutivo del CED. Exactamente, y amigo de ambos. De la casa, plantea lo que era la trampa del ingreso medio. Creo que la competitividad de Uruguay está muy explicada por lo que dice Agustín. Es decir, nosotros en el Uruguay en general pretendemos un nivel de vida alto, pero no tenemos la productividad que tiene Suiza, por decir algo. ¿Me explico? Sí. Creo que hay un poco de eso. Y luego el tema, se ha mejorado mucho la infraestructura del país, la ley de inversiones ha hecho que se puedan asentar inversiones importantes con menores costos fiscales, hay un montón de cosas, pero lo que tenemos que entender es que todos los países hacen lo mismo. Entonces estamos corriendo una carrera como que la arrancamos atrás. Y lo otro que no quiero dejar pasar es un tema del tipo de cambio. Para los exportadores, lo que se les llamó muchas veces atraso cambiario es relevante. Nosotros en el gobierno pasado lo hemos planteado y ahora también entendemos que el tipo de cambio está atrasado. Entonces ahí te corre gran parte, todos esos factores anteriores que dije, pero aparte el tipo de cambio también es relevante. Ahora viene una nueva ronda salarial, las pautas las estuvimos viendo, podrán ser discutibles o no, pero también ahí, a ver, yo entiendo que el salario debe mejorar en el país, pero debe venir acompañado de productividad, debe venir acompañado de competitividad, porque si no lo que terminas haciendo es destruyendo fuentes de trabajo. Entonces es una discusión muy compleja, es una discusión que tiene muchas ramas, y es verdad, comparto tu visión de que quizás estamos un poco estancados en esa discusión. Creo que nos quedamos discutiendo las pautas salariales, pero no estamos discutiendo otras cosas que por ahí vienen relacionadas directamente en el sentido de capacitación y un montón de cosas que tienen que mejorar para que el salario sea mejor, pero también la productividad. Nosotros en el sector que estamos, es un sector que necesitamos personal calificado. Y ahí hay un debe en el país. Y no quiero ir a las estadísticas de quienes pasan el liceo, no. Yo te estoy hablando de gente que ingresa a la Facultad de Química, por ejemplo, son pocos, y salen unos 40 profesionales por año. Entonces, es muy difícil crecer si no tenés, digamos, los recursos humanos formados para... Yo te pongo un ejemplo. Nosotros ahora estamos trabajando en algún proyecto y uno de los puntos clave que estamos discutiendo con el grupo es los recursos humanos. ¿Ah? Urufarma se caracteriza, nosotros tenemos un staff muy calificado, hemos tenido una política de tomar jóvenes que todavía no han egresado a la facultad, los tomamos como pasantes y la gran mayoría de ellos luego desarrollan carrera dentro de Urufarma. Pero es un recurso finito. Entonces, creo que las discusiones de competitividad llegan a ese punto, es decir, ¿qué cantidad de profesionales tengo? ¿Qué cantidad de profesionales técnicos tengo? Si vos tenés que formar continuamente gente, no es eficiente. Me explico, porque si no hay una disponibilidad adecuada, termina pegándote en la competitividad. Entonces, ese tipo de discusiones son bastante profundas. Veremos qué pasa en esta ley de presupuesto. También allí mencionaste, y no menor, perdón que te interrumpa, es la productividad, ¿no? Ni que hablar. La discusión allí que está enlazada con la competitividad. Se pretendía, por ejemplo, desde el sector empresarial y hasta académicos, centros de estudio y demás, propuestas salariales que incluyeran de alguna forma ese aspecto. Finalmente no sucedió. No sucedió. Pero ¿tú cómo ves esa discusión también por productividad? Y yo creo que tiene que estar arriba de la mesa porque, a ver, estamos hablando de salarios, estamos hablando de reducción de jornada laboral y productividad. ¿Me explico? Estamos hablando de cosas pero nos falta hablar de productividad. Creo que no se debería plantear los otros aspectos sin hablar de la productividad, que es lo que en definitiva lleva a que los puestos de trabajo sean estables y puedan crecer. Entonces, sí, creo que falta un poco de discusión en ese sentido.
En la industria es más fácil medir la productividad. En la industria es un poco más fácil. Ten en cuenta que, a ver, lo hablábamos fuera de cámara. Cuando hace 15, 20 años atrás, la productividad incorporabas una nueva maquinaria y era muy visible, ¿no? Es decir, producía 10, ahora pasa a producir 20, pues solo cambié la máquina. Ahora se aumenta la productividad con cosas que uno no las ve. Inteligencia artificial, diferentes sistemas informáticos. Hay tareas repetitivas que hoy se sustituyen por inteligencia artificial. Entonces, está cambiando el mundo, está cambiando muy rápidamente, entonces me parece que no nos podemos quedar atrás en las discusiones, en el ámbito del Consejo de Salarios o en otros ámbitos, no nos podemos quedar atrás en las discusiones de que esto es una realidad que viene. Y nosotros como industria estamos obligados a ir hacia un modelo de eficiencia y ser competitivos, porque si no, hay otros que lo hacen y quedas afuera del mercado. Entonces es una forma, es la única forma de poder crecer. Qué interesante estos conceptos, Fernando. Yo te invito a que vayamos a otro bloque de empresarios de acá y sigamos hablando de lo que es la industria y de algunos conceptos que también hacen, ¿no?, a la agenda empresarial. El diálogo es con Fernando Moreira, gerente general de Urufarma. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hydro. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Fernando Moreira, que es gerente general de Urufarma. Y allí, no menor, y en la puesta a punto de temas que hacen a la agenda del sector empresarial, es poner al centro el rol del empresario, ¿no? Y allí, ¿cómo tú entiendes que está asumiendo el protagonismo en todos estos temas que forman parte de la agenda empresarial, en la discusión pública, ¿no?, con los gobernantes y con los políticos que accionan esa palanca? Bueno, a ver, empezar por decirte de que el desarrollo y la generación de fuentes de trabajo viene dado por el sector privado. No hay país en el mundo que se haya desarrollado sin el empresario, el emprendedor, el que arriesga su capital para generar un nuevo negocio, una nueva industria y generar fuentes de trabajo. Por lo tanto, para mí el rol del empresario es central en todo esto. Yo creo que en los últimos años venimos de muchos años en que el empresario capaz que era el malo de la película, ¿no? Era el que no quería aumento de salarios, el que... Bueno, creo que eso ha ido cambiando en el espectro político. Yo integro la Asociación de Laboratorios Nacionales, tenemos contacto con las autoridades, depende del gobierno que esté, y creo que cada vez se nos ha escuchado más. Yo te ponía el ejemplo hoy más temprano de la agencia regulatoria. Bueno, el actual gobierno nos convocó y en varias oportunidades para hablar e intercambiar sobre el modelo de agencia que entendíamos. Y yo creo que esas cosas son medulares. Desde el espectro... A ver,
Nosotros no vamos a tomar las decisiones que tiene que tomar un político, pero sí podemos darle la visión desde nuestra experiencia y desde lo que nos toca vivir cada día y de lo que nos toca competir en el mundo, para que por lo menos el político que tome la decisión tenga por lo menos nuestra visión. Creo que ese es el modelo. Creo que depende, a ver, desde un escritorio, desde un despacho de un organismo público, de un ministerio, a veces las cosas se ven de una forma. Desde el día a día del mercado hay visiones totalmente diferentes. Así que yo creo que el empresario tiene que tener ese rol no protagónico, ¿tá? Porque no es a lo que nos dedicamos, ¿sí? No debemos ser protagonistas, pero sí debemos estar, por lo menos, para que nos escuchen en todos los ámbitos. Yo creo que hace de unos 10 años a esta parte se lo ha escuchado mucho más al empresario, se lo ha convocado. ¿Tiene que ver con que también están más activos? Sin duda, sin duda. Esto es responsabilidad siempre de ambas partes. 50-50. Sin duda. Y bueno, a veces uno plantea cosas y las decisiones van por otro lado y tiene que entender que cada uno tiene su responsabilidad y su visión y uno también en eso se tiene que adaptar. Pero no tiene que faltar la opinión del empresariado en cada uno de los temas que competen a la industria, a las fuentes de trabajo. Como te digo, creo que a ver, el gobierno pasado, este gobierno, por hablar de lo más reciente, ¿no? Ha tenido oídos para escucharnos y luego han tomado sus decisiones, eso como debe ser. Y creo que nosotros como empresarios hemos estado bastante más activos, como tú decís. Allí, Fernando, uno también los temas que quizás es el titular del tema del cual se desprende el resto, que es la necesidad de crecer más como país, ¿no? Sí. Y allí, claramente muchas veces se diseñan incentivos porque tenemos condiciones que no logramos resolver de raíz, ¿no? Entonces es como poner una curita en una herida que es un poco más grande. Quizás definir ciertas acciones o ciertos pilares que son necesarios para el crecimiento, para atraer más inversiones en el país. Tú que estás en contacto también con inversores de otros países, ¿no? ¿Qué aspecto, o quizás quieras mencionar un par, se debería de mejorar como para hacer que sea una ruta de vía rápida? A ver, las industrias en general se instalan en un país si están cerca de la materia prima o del mercado. El ejemplo bien claro, las papeleras. ¿Por qué se instalan en Uruguay? Porque tienen la materia prima en Uruguay. En el caso de la industria farmacéutica no pasa ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿cuáles son los factores determinantes para que haya industria farmacéutica en Uruguay? Y bueno, en general son determinado tipo de incentivos, como son la ley de inversiones, que eso sí pretendemos que no haya grandes cambios. La ley de inversiones tiene muchos años y ha tenido varias modificaciones. En general las modificaciones han sido para mejor y han generado, cada vez que se ha modificado, ha generado como un shock de inversión. Entonces nosotros los vemos con muy buenos ojos. Y te lo digo esto, como te decía en el primer bloque, cuando nosotros decidimos apostar por construir una nueva planta en Uruguay, se analizaron otras opciones. Y un determinante para elegir Uruguay fue la ley de inversiones. Entonces, no hay que desconocer eso. ¿Tocarla puede generar un ruido? Y yo creo que, por lo menos, a ver, si vos decís que la vas a cambiar, o que vas a empezar pasa lo mismo, a ver, está muy vinculado al tema impositivo. Si vos decís, y genera incertidumbre. Yo por lo menos hasta que no sepa qué van a hacer, claro, yo no tomo decisiones. Entonces, creo que ahí hay que ser muy delicado y hay que ser muy claro, voy a hacer esto, y después nosotros como empresarios, como te decía, tomamos la decisión que toma el gobierno, nosotros ahí vamos a tomar las nuestras. Entonces, la ley de inversiones es un driver muy, muy importante para la inversión industrial en Uruguay, y en la industria farmacéutica ni que hablar. Y el otro factor, que te lo mencioné en el bloque anterior, es el tema de los recursos humanos calificados. El tema de la enseñanza es un problema que no estoy descubriendo yo, es un problema ya que viene de muchísimos años y se está viendo reflejado en la disponibilidad de mano de obra calificada, básicamente. Y bueno, después hay otros factores que hacen
a la dificultad o no de instalarse en el país, más desde el punto de vista burocrático. Yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, nosotros hemos hecho una inversión enorme en todo lo que es la parte ambiental. Creo que eso funciona bastante bien en Uruguay, se toman normas internacionales, pero hay todo un tema burocrático de que habilitaciones, un montón de cosas que tiene que ser un poquito más ágil, porque a veces estás decidiendo una inversión, pero tenés que tener bien claro si la vas a poder hacer o no, porque ese tipo de cosas que a veces los tiempos del Estado no son los mismos tiempos del mundo empresarial. Yo creo que va por ahí. Y después los temas de competitividad que hablamos en el bloque anterior. Sí, por supuesto, que vienen enlazados. Que vienen enlazados, porque cuando uno hace el estudio y la comparabilidad con otros países, todos esos factores están. Cuando uno hace el Excel y compara, entran, de alguna manera están ahí. Entonces, creo que va por ahí. Yo creo que hoy la mejor decisión es no generar incertidumbre. Como es un nuevo gobierno que está haciendo su plan de gobierno, está haciendo su presupuesto, cada cosa que genere más incertidumbre en este periodo que hablábamos al principio, como de quietud, porque por lo que dijimos en el primer bloque, creo que no hay que generar más incertidumbre, con eso ya facilitas. Y luego, bueno, la ley de inversiones capaz que habría que tocar alguna cosita, pero en esencia no debería cambiar, porque creo que ha sido lo que ha generado el mayor flujo de inversiones en todas las áreas, pero especialmente en aquellas en las cuales, como te decía al principio, no tengo el mercado acá, claro, no tengo la materia prima, entonces tengo que tener algún otro incentivo para instalarme en el país. Creo que va por ahí. Bien, qué interesante el análisis, gracias por compartirlo, por hacerte el tiempo para venir al programa. Fernando Moreira, gerente general de Urufarma. Vamos a estar atentos a todos estos temas que hacen, bueno, no solo a la industria de expertise que tú tienes, sino también al marco en general. Y bueno, te volvemos a convocar, esperemos que con muchas resoluciones. Ojalá. De las cuales nos contaste muy interesantes. Gracias. Ojalá. Por estar. Muchas gracias a ti, Tatiana. Dioro Uniformes, moda empresarial. Visítenos en www.diora.com.uy. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Continuamos en Empresarios de Acá y lo anunciamos en la portada. Ya recibimos a Diego Yarza, que es gerente legal de la Cámara de Comercio y Servicios. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Un gusto tenerte. Bueno, gracias a ti, Tatiana, y también gracias al programa tuyo, Empresarios de Acá, y a todos tus oyentes. Bueno, muchas gracias a ti por hacerte este tiempo en momentos en los que te tenemos bastante atareado, porque estamos en el medio de rondas de negociación colectiva. Las pautas ya son conocidas por todos. En el programa anterior hicimos un repaso con análisis y allí la idea es conocer contigo un poco cómo recibió el sector empresarial lo que es estas pautas. Bueno, las pautas que tenemos hoy en día, para que entienda tu público, son difíciles de entender. No son como en pautas anteriores que era más fácil, digamos, de analizar su contenido.
Acá las pautas lo que tiene es que siempre son elaboradas y siempre hay una pelea entre lo que es el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, lógicamente porque uno se encarga de lo que es básicamente el control de la inflación, de los precios y demás, como es el Ministerio de Economía, y otro tiene que velar un poco por lo que es el salario real, cómo se va, digamos, a comportar durante todo el periodo del convenio colectivo o de lo que son, digamos, esta ronda número 11 de los consejos de salarios, y justamente hay veces que los intereses van por carriles distintos. Entonces, desde ese punto de vista, trataron de armar unos lineamientos para esta ronda, que son lineamientos que, digamos, trae conceptos nuevos en materia macroeconómica y también en materia salarial, que es, digamos, la competencia más del Ministerio de Trabajo, trae ciertos niveles o franjas salariales con unos aumentos nominales que en el fondo plantean un crecimiento de salario real dependiendo de cada franja en la que esté el trabajador, ¿no? Dependiendo de eso. Y lógicamente esa ensalada, por así decirlo, hay momentos en que uno le es más fácil de entender, como pasaba en rondas anteriores, donde básicamente era la inflación real sobre la inflación proyectada que tenía el Poder Ejecutivo, y ahora se le adicionan algunos otros condimentos, como puede ser basándonos en lo que es la inflación del Banco Central, en la que estima de un 4,5 anual. Después también habla de lo que es la inflación subyacente, que es un concepto nuevo macroeconómico, en la cual tiene una inflación con ciertas exclusiones, o sea, se excluye todo lo que son los combustibles, todo lo que es fruta y verdura. Y claro, eso se toma como la idea, por lo menos que tiene para este caso el Ministerio de Economía, es de hablar de una inflación subyacente con exclusiones que permita una menor volatilidad de los precios. O sea que desde ese punto de vista tiene un justificativo. Lo que sí, desde el punto de vista empresarial, no se entiende por qué ese justificativo se utiliza solamente, o sea, la inflación subyacente solamente para el primer año del convenio colectivo que se negocie, y no para el segundo año. Para el segundo año es la inflación pura y dura, como en las rondas anteriores, inflación proyectada sobre inflación real. Entonces se da esa mezcla que muchas veces es difícil de entender por las empresas, y también desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de lo que es la competencia del Ministerio de Trabajo, estamos hablando de ciertos crecimientos salariales que están muy por encima, digamos, de lo que es el crecimiento del país, ¿no? De lo que es el PBI, y también dentro del PBI tenemos que distinguir, porque nosotros tenemos por lo menos ciertas estimaciones entre un 2, 1,5 de lo que puede ser el crecimiento del Uruguay para los próximos años del PBI, pero si uno saca de lo que es netamente la soja y saca lo que es, digamos, la celulosa, de lo que es ese 2 o 1,5 que se proyecta de PBI, netamente del sector privado te queda un 0,3, un 0,4%, o sea, es muy poco lo que se va a generar de PBI por el sector privado en estos próximos años, y estamos pensando en crecimiento del salario real, digamos, que en el nivel 1 excede el 4% y en el nivel 2 está alrededor de un 2%. Entonces, es un poco, digamos, por lo menos desde nuestro punto de vista, los lineamientos no son del todo claros, y que tampoco, digamos, vemos que acompasa demasiado la realidad económica del país. Allí refiriéndote puntualmente al 0,4 o 0,5% de comercio y servicios, ¿no? Porque digo, la parte de ahora la genera el privado. También, claro, no, pero estoy hablando del sector privado en general, porque, digamos, uno sacando, el PBI nuestro se compone principalmente por lo que es materia de UPM, o lo que son, digamos, Monte de Plata, lo que es el tema celulosa, que es lo que trae, digamos, más crecimiento para el país en materia de PBI, y también algunos productos como puede ser el tema de la soja, que está muy de auge. Pero después lo que te queda fuera de eso, digamos, es muy poco, y es básicamente donde se centra el sector privado. No estoy hablando solo del comercio y servicios, estoy hablando en general. Y lógico, si eso lo comparás con crecimientos mayores a un 4 o alrededor de un 2, como pasa en ciertos niveles salariales que se manejan en estas pautas, bueno, lógicamente estamos pretendiendo
o augureando ciertos niveles de crecimiento muy superiores a lo que la economía marca. Y allí digo, ¿qué explicaciones, si es que las hay, dieron las autoridades con respecto a, por ejemplo, esa diferenciación, ¿no?, entre el primer año de la franja, digamos, a 4,5 y después hacerlo en un segundo año con la inflación ya con no con proyección, sino con la efectivamente que esté vigente, ¿no?, en ese momento, en ese segundo año? Sí, eso es algo que nosotros pedimos las explicaciones en el Consejo Superior Tripartito. No es algo que el Ministerio de Economía nos haya dado una explicación al respecto del justificativo del por qué. Sí nos dio el justificativo de la creación, digamos, o de la utilización, mejor dicho, de lo que es la inflación subyacente. Teóricamente, al generar menos volatilidad, uno no está en contra de eso, está bien que se utilice como índice. Pero digo, si genera menos volatilidad, entonces, ¿por qué no lo utilizamos para los 2 años del convenio, ¿no? O de esta ronda? Eso es lo que aún no tenemos una respuesta, porque si es menos volátil es mejor. Entonces, ¿por qué utilizamos durante un año un índice menos volátil y durante el segundo año un índice más volátil que el otro? No lo sé. Y así, por ejemplo, ¿no? Porque me imagino de que esto, obviamente que están negociando todas las semanas, tú tienes actividad, por ejemplo, por negociación colectiva, tienes que seguramente ir al ministerio, estar empapado de muchos asuntos así y allí, y de mucho de lo que a veces se menciona y no se hace mucho hincapié es en la posibilidad de las empresas de los descuelgues, ¿no? ¿Esto se da, este mecanismo, habitualmente? Muchos alertan de que es muy difícil poder llegar a ese punto. ¿Qué pasa en los hechos? Bueno, ahí déjame hacer una apreciación. Generalmente los lineamientos del Poder Ejecutivo son una base. Para los sindicatos es un piso, o lo toman como un piso, y para el empresariado generalmente es un techo. El tema, lo que sucede hoy en día, es que tenemos dentro de los lineamientos ciertos crecimientos de salario que son bastante trascendentes para lo que es la realidad de las empresas hoy en día y que no cuentan con una heterogeneidad de poder diferenciar, por lo menos en el sector de actividad, si le está yendo bien o le está yendo mal, si el tamaño de la empresa, si es una micro, pequeña, mediana, grande, o sea, no tiene ningún tipo de diferenciación, es el crecimiento real para todas las empresas por igual, y tampoco por ubicación, por localización de la empresa. Es lo mismo una empresa que está en Montevideo que una empresa que está en Bella Unión, entonces, o que está en Frontera, que ya sabemos que el Ministerio de Economía ha hecho una política, ahora ha lanzado una política justamente de alivianar la carga impositiva y tributaria sobre las empresas que están hoy en día teniendo una diferencia cambiaria muy importante con Brasil y que lamentablemente esa diferencia, digamos, esa diferenciación que hace el Ministerio de Economía con estas pautas que está alargando para esas empresas, digamos, no contempla la parte salarial. Sí contempla la parte de aportes patronales, con exoneración de un 75% y algunos otros temas, pero no contempla el tema salarial. Entonces, lo que se da, y ahí engancho con el tema de los descuelgues, es que seguramente con esta negociación estemos por lo menos en algún sector que pueda tener dificultades, que no puedan cumplir, porque los descuelgues es para eso, para aquellas empresas que no puedan cumplir con lo que marca el lineamiento, con lo que marca lo que resulte de la negociación dentro de los consejos de salarios. Entonces, que esa empresa tenga la potestad de poder presentarse, decir, miren, estoy en una situación económica difícil, va a tener que comprobarla, ¿no? Con estados contables, con el tema de presupuesto, con tema de ventas, facturación y demás, y después el grupo madre dentro de ese sector en el que se presente, de los consejos de salarios, tiene que contemplar esa realidad y ahí ver si se puede amparar ante un descuelgue, o sea que ese convenio colectivo que es para todo sector de actividad no se le aplique a esa empresa en particular,
o estiman que no. El problema que tenemos hoy en día, ¿por qué las empresas, digamos, optan muy poco por esos descuelgues? Primero porque es de muy difícil dilucidación, o sea, uno tiene no solamente que presentar una cantidad de documentación, que no todas las empresas, digamos, tienen todas las cosas como para querer presentar y desnudar su realidad económica y financiera, porque dentro de los consejos de salario también hay empresas competidoras, ¿bien? Entonces, y desnudarlo eso ante el Poder Ejecutivo o ante quien sea. Y lo segundo es que también eso se decide, hoy en día se decide por unanimidad el tema de los descuelgues. Entonces, lógicamente el sector trabajador es proclive a no estar concediendo este tipo de descuelgues a las empresas porque no le conviene que haya alguna empresa dentro del sector que no cumpla con lo que diga el Consejo de Salario, o que haya algunos trabajadores en las que no se le contemple ciertos aumentos y a otros sí. Entonces, por eso es que es muy difícil, por más que la empresa presente todo, la documentación y demás, y se evalúe de que sí, que efectivamente está con un problema financiero muy importante, de que después salga por unanimidad, digamos, votado en el grupo madre. Son todas limitaciones que se tienen. Qué interesante el análisis que tú nos pones aquí en el programa, ¿no? Porque dan cuenta de también no solo de la puesta a punto de las pautas salariales, sino también de los procesos, ¿no? Que muchas veces quedan como olvidados allí, ¿no? Y que es bueno refrescar y es bueno también informar, ¿no? De cómo se dan, ¿no? Porque en las noticias diarias vemos pautas salariales, consejos de salarios, pero estos procesos en la interna no son muy comentados, ¿no? Así que te agradezco el análisis. Allí, preguntarte, para ir finalizando, Diego, tú mencionabas allí que hubiese sido, y es no solo mención tuya, sino de muchos empresarios aquí que han manifestado la necesidad de una heterogeneidad en lo que son las pautas salariales, quizás incluir conceptos de productividad. Por ejemplo, en el caso de la Cámara de Comercio y Servicios, ¿presentó una propuesta o algunas propuestas como para decir al Ministerio, bueno, esta sería una forma de...? En realidad nosotros ya teníamos desde los lineamientos anteriores, ya se tenían incorporado lo que era la heterogeneidad de los sectores, y también en rondas anteriores, donde el Frente Amplio también era gobierno, se contemplaba el sector de actividad si estaba en problemas, si estaba en un sector medio o en un sector dinámico. Se tenía una comparativa. Lo que nosotros le dijimos es, bueno, estaría bueno que estos lineamientos vuelvan a tener por lo menos algún tipo de diferenciación desde ese punto de vista, para distinguir, para no poner dentro de la misma bolsa aquella empresa que le está yendo muy mal o aquel sector que le está yendo muy mal con aquel que le va más o menos bien o aquel que le va fenomenalmente bien. Pero el problema que tenemos es que los lineamientos no dicen nada, no lo contemplan, sí lo mencionan, de que se va a tener en cuenta el tamaño, ubicación y eso, pero al momento de ir al Consejo Superior Tripartito y preguntarle al Poder Ejecutivo, bueno, ¿cómo se va a realizar, digamos, esa heterogeneidad que se expresa en los lineamientos? Lo que dicen es, bueno, eso depende de cada mesa hablará, cada mesa decidirá. Pero eso sabemos que en la práctica no es una solución, porque dentro de las mesas estos temas depende de que las dos partes estén de acuerdo, y eso generalmente no sucede en estos tipos de diferenciación, ¿no? Que antes eso ya no era necesario ni discutirlo en las mesas, ya los lineamientos, ya el Poder Ejecutivo te decía qué entendía por dinámico, qué entendía por sector en problemas y qué entendía por sector medio, ¿no? Y ahora lamentablemente no se tiene ni siquiera una referencia a la que podamos acudir, dependerá de cada mesa de negociación. Te vemos muy activo en imágenes cuando forman parte de las noticias de consejos de salarios y negociación allí en las mesas. ¿Cuál es el clima? Y es un clima de incertidumbre. Entre ambas partes, trabajadores y empresarios. Sí, es un clima de incertidumbre. Estamos, ustedes lo sabrán, últimamente con muchas medidas gremiales, con muchos sectores en problemas, tema del sector pesquero, que está dando mucho que hablar.
Y lógicamente también está el sector público, que el sector público ahora quiere también las mismas reivindicaciones que en el sector privado, quiere lo mismo 2% y 4% de crecimiento para sus salarios. Y dentro del sector privado también hay mucha incertidumbre por lo que son, digamos, estos crecimientos que se están planteando, ¿no? Que son crecimientos que pueden afectar lo que es el mercado laboral. Esto ya sucedió del 2015 al 2019, en el cual fue un periodo donde la tasa de desocupación creció bastante. Y creció bastante ¿por qué? Porque se decidió una política en ese momento de querer priorizar el crecimiento salarial por sobre la fuente de empleo laboral. Y eso después de la pandemia, por lo menos lo que se trazó fue al revés, priorizar el empleo por sobre el salario. Y ahora que estamos en un momento, digamos, por lo menos de ver cuestiones más razonables en materia de crecimiento salarial y demás, nos encontramos con que estamos ante una realidad distinta, una realidad que hasta en ciertos momentos supera lo que es el PBI del país. La productividad media de una empresa es de un 1%, pero se está pretendiendo crecer salarialmente a un 4 o a un 2%. Entonces, lógico, las paramétricas no nos están dando y bueno, y eso es lo que nos genera, digamos, cierta incertidumbre y principalmente para aquellos trabajadores que están en el nivel 1, que dice los lineamientos, que son los que están menos capacitados, los que están menos formados. Y lógico, cuando uno prioriza el salario por sobre el empleo, pasa lo que pasó del 2015 al 2019, en el cual hubo mucha gente desocupada y principalmente en esos segmentos, ¿no? Las que están menos formadas. Entonces, visualizan que puede pasar una situación así. Y es muy probable, es muy probable. Bueno, vamos a seguir atentos, Diego Yarza, gerente legal de la Cámara de Comercio y Servicios, a cómo evoluciona, ¿no?, todo lo que hace a la negociación colectiva, que básicamente es uno de los temas claves de este año y que también para lo que proyecta, ¿no?, para los próximos años también en materia de empleo. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento aquí en el programa y te esperamos en otra oportunidad. Ya te dejo la invitación porque estos temas hay que seguirlos de cerca. Muchas gracias, Tatiana, como siempre, por la invitación, así que les agradezco y bueno, un saludo a toda tu audiencia. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy hablamos de industria, de productividad, competitividad, innovación, temas que siempre están presentes en la agenda de los empresarios y por supuesto en la agenda del programa. En ambas notas que tuvimos en la jornada de hoy hubo un punto de coincidencia interesante como para marcar en esta contratapa, que es a propósito de los salarios, que en el entender de los empresarios y de actores del sector empresarial tienen que ir acompañados por productividad y también para lo que es específicamente, por ejemplo, las pautas salariales, acompañados de una heterogeneidad que marque diferenciaciones entre tipos de empresas y la situación, por ejemplo, financiera de cada una de ellas. De estos temas, entre otros, hablamos en el programa de empresarios de acá de hoy y yo los espero a que, como todos los viernes a las 21 horas, nos reencontremos por la pantalla de NSTV y también en nuestro canal en YouTube, para seguir poniendo aquí en primera plana los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.